Tratando de ser breve y aportando, digamos, a estos debates, me parece interesante volver un poco a arrancar de nuevo con esta discusión que se planteó respecto a qué es el desarrollo y a esta idea que circuló durante estos 2 días, que tiene que ver con que el desarrollo tiene que ver con el capitalismo, con la acumulación sistemática y expansiva y ampliada de mercancías, de trabajo alienado, de relaciones sociales. Y el debate que me pareció que fue interesante el día de ayer respecto a, bueno, en este marco, cómo podemos redefinir lo que es la riqueza y lo que es la pobreza. Eso como punto de partida, digamos. No estoy diciendo nada nuevo, pero me parece que es un punto interesante para abrir el juego. Después, si tenemos que pensar la cuestión de un poco lo que Graciela me proponía antes de comenzar esta parte, respecto a pensar bueno, en qué etapa del desarrollo del capitalismo estamos, algo se discutió ayer. Ahí yo creo que todavía hay debate en relación a 2 o 3 puntos. Por un lado, a la dimensión histórica y las transformaciones que implicó lo que conocimos como el neoliberalismo en el mundo, ese proceso que podemos decir que se inició en los 70, fines de los 60, y que tiene que ver un poco con lo que se planteó respecto al agotamiento del mundo en términos casi físicos, digámoslo así, de los recursos minerales, de los recursos disponibles. Pero yo creo que es importante en esa discusión incorporar claramente la relevancia que tuvo en la transición de la etapa keynesiana, digámoslo así, previa a los 70, y la transición neoliberal, el rol que juegan los movimientos sociales y las luchas sociales de todo tipo. No solamente las luchas obreras, que son como las que tendemos a ver en los 60, 70 como el eje de la lucha, pero las luchas anticoloniales, las luchas de las mujeres, las luchas de los pueblos originarios, en esos años ya, en distintos lugares del mundo. La transición tuvo que ver tanto o más con eso que con lo otro, o con las dos cosas, pero me parece que a mí me parece importante siempre resaltar el rol activo que tienen las luchas sociales en esas transiciones. Más allá de lo que el capital, como agente dinámico en esta sociedad, quiera hacer o deje de hacer. Eso me parece un punto interesante. Y aparte para pensar también qué está pasando en esta etapa. Digamos, se viene hablando hace 2 décadas prácticamente de que estamos en una etapa que fue diferente a la neoliberal, estrictamente hablando, podemos decir así. Se habló mucho, en muchos lados se habló de neodesarrollismo, en América Latina se habló de que ha habido gobiernos progresistas que tendrían alguna dimensión distinta a gobiernos neoliberales de alguna forma. Y me parece interesante poner en discusión, bueno, en esta etapa que se inicia, en esta transición que estamos atravesando, de estos años neodesarrollistas, podríamos llamarlos así, pero que no son solo de América Latina, sino creo que son en el mundo entero, hubo un cambio en la lógica, en las estrategias, digamos, de los sectores dominantes para regular, para dominar a los sectores populares. Me parece interesante también pensar hacia adelante qué etapa estamos atravesando. Si todavía seguimos en una etapa neoliberal, en el sentido de los 40 años previos, de esa transformación radical del mundo, desde los 70 a fines de los 90, a principios de los 2000, o si estamos en una etapa tal vez distinta, que tiene que ver con el capitalismo. Digamos, cuando hacemos estas periodizaciones, siempre esto está claro, ya a esta altura estamos hablando del capitalismo, pero para pensar el hacia adelante, el sistema hacia dónde está caminando, por varias cuestiones. Por un lado me parece importante rescatar la idea de que estamos atravesando una nueva etapa, por ejemplo, vinculada a la irrupción de nuevos espacios de acumulación capitalista, que más allá de nuevo de que lo que hacen es multiplicar las relaciones sociales del capital, le dan transforman la naturaleza específica particular de la etapa, de esta etapa que se inició, creo yo, hace
2 décadas tal vez, o una década y algo. Y esto tiene que ver con la irrupción en el campo capitalista de lo que es el espacio económico en torno a China, a la China capitalista. Eso implica una transformación gigantesca en el capitalismo internacional que puede tener que ver hacia adelante, los próximos 20, 30 años, con una transición hegemónica, una transición del espacio dominado por los Estados Unidos a un espacio dominado por otro imperialismo, que puede ser el imperialismo chino. Esta transición tiene que ver también con la transnacionalización del capital, del gran capital, que es un proceso que se produjo a lo largo del neoliberalismo, una transformación de los capitalismos nacionales con sus imperialismos a una etapa donde lo que domina el capitalismo global son las grandes corporaciones transnacionales. Los estados siguen jugando un rol esencial, pero tenemos formas de producción del capital que tienen una dinámica global que no existía hace 40 años. Esto es una novedad. De nuevo, una novedad producida a través del neoliberalismo como etapa histórica, pero que hoy está claramente consolidado y avanza. Esto me parece que le da a esta etapa que estamos atravesando y que creo que tiene muchos años por venir, por lo menos si no hacemos algo, si no logramos hacer algo para transformarlo, que tiene implicancias que tienen que ver con esto, con la dinámica de profundización del extractivismo como lógica del capital. No está separado de ello. Pero me parece que es interesante y es importante tener esta consideración para pensar los procesos de liberación nacionales o las luchas que nosotros damos en ese marco. No estamos hablando de capitalismos de base nacional con algunas empresas transnacionales, extranjeras, sino que estamos hablando de capitalismos nacionales, pero dominados por las transnacionales, donde los estados juegan un rol central en esa disputa, pero una disputa que ya no es tanto el capital local contra el capital transnacional, como a veces se vende mucho en el discurso de los gobiernos progresistas en estas últimas décadas, la burguesía nacional que hay que defenderla porque enfrentamos a la empresa extranjera, sino que el capital, el Estado nacional, el Estado en su conjunto, el Estado capitalista en nuestros países, opera en función transnacional y crecientemente lo hace. Entonces digo, eso es para también tener en claro o poder por lo menos pensar qué dimensión tiene el Estado nacional tal cual lo conocemos. Es una dimensión distinta, aunque el sistema político no se haya transformado radicalmente. Que sigamos eligiendo presidente, presidenta, diputados. El Estado como forma de la relación del capital con el trabajo se ha transformado, se está transformando en un Estado más transnacionalizado. Y eso es un problema para las disputas, las luchas que nosotros tenemos enfrente. Ese me parece un punto importante. Y en relación con esto, bueno, me parece central también pensar la cuestión, digamos, de otras instituciones que están articuladas directamente con los estados nacionales, que son, por ejemplo, bueno, históricamente conocemos lo que es el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, instituciones de ese estilo. Pero ahora empieza a tener un peso central la Organización Mundial de Comercio, que es una organización vieja, pero que en esta etapa está teniendo un rol central, que es de nuevo una forma estatal supranacional, que juega un rol central en definir qué pasa acá. Cuando se habla de qué posibilidades tiene la acumulación de capital progresista, neoliberal, con los Kirchner o con Macri, estamos pensando en ese tipo de capitalismo que tiene todas estas consecuencias que hemos discutido en este tiempo, en estos días, pero que es un capitalismo que tiene una naturaleza transformada en ese sentido. Y en este marco, teniendo en cuenta esta cuestión, me parece interesante también incorporar un elemento central que en general cuando se analiza la etapa neoliberal, la etapa, digamos, neodesarrollista, no se enfatiza lo que se ha puesto de manifiesto acá, que tiene que ver con cómo el Estado, cómo la relación capital-trabajo, en realidad también está atravesada por la relación del patriarcado, las relaciones coloniales, las relaciones racistas. Están todas metidas en esas formas. No es que nosotros vemos la producción capitalista separada del patriarcado, separada del racismo, separada del colonialismo. No es que podemos ver al Estado como una forma institucional separada de todo eso. En realidad esas relaciones atraviesan todas estas formas institucionales. La articulación capital, la producción de capital, el Estado, las distintas formas institucionales que nos atraviesan, las que habitamos, en las cuales ocupamos nuestra vida, digamos, llevamos adelante nuestra vida. Y este es un punto interesante para incorporar, me parece, o para rescatar, porque esto da cuenta de que todas las luchas que damos, cualquiera sea,
apuntan a desarticular y tienen que ver con desarticular esas formas institucionales también. Cuando digamos, las mujeres, digamos, organizan todas las movilizaciones que organizan y luchan contra el patriarcado como un sistema de relaciones. Pero en esa lucha contra el patriarcado están luchando contra el Estado capitalista, que es patriarcal. Y están luchando contra la producción capitalista, que es patriarcal. No es que son luchas distintas, las luchas también que, por ejemplo, desarrollan los trabajadores y trabajadoras sindicalizadas y sindicalizados cuando luchan contra las empresas o cuando luchan o reclaman al Estado, hacen planteos al Estado. Esa lucha de clase, digamos, en ese sentido clásico, este capital-trabajo, atraviesa todas las formas, y la lucha feminista atraviesa todas esas formas, y la lucha antirracista también, y la lucha anticolonial también. Todas las luchas se complementan en ese punto. Me parece que eso es importante por varios motivos, pero acá me parece que hay dos motivos que son esenciales. Uno tiene que ver con, hay mucha discusión sobre, bueno, cómo en esta etapa a través del neoliberalismo y en la actual, el extractivismo se ha exacerbado y la violencia capitalista se ha exacerbado sobre esa base. Y eso esa situación ha aportado al desarrollo de luchas vinculadas con el territorio en ese plano, en el plano del extractivismo, digamos, que tienen que ver fuertemente con las luchas de los movimientos originarios, campesinos, que luchan contra el extractivismo de frontera, digámoslo así, en los territorios antes no ocupados o no tan ocupados por el capital. Pero también tiene que ver con las luchas del movimiento ecologista, digamos, vinculadas a la reproducción de la vida más en general, que tienen que ver con eso, pero tienen que ver con lo que pasa en las ciudades, aunque digamos que están vinculadas, pero que son luchas que tienen una radicalidad novedosa. Hace 40 años el movimiento ecologista esas luchas eran menores en términos globales, comparadas con otros movimientos que había en el mundo en su conjunto. En Argentina, esas luchas prácticamente no aparecían si uno mira la historia de nuestro país, más allá de que estuvieran, de que existieran. Y hoy esas luchas son centrales, tienen por un lado un volumen territorial a lo largo de todo el territorio, un volumen en cantidad de conflictos, de gente involucrada, de organizaciones, etcétera, muy importante, pero por otro lado, esas luchas tienen una radicalidad muy grande, que es lo que estuvimos conversando acá. Radicalidad muy grande porque plantean críticas de fondo al sistema capitalista. Las luchas, digamos, acá en este territorio del pueblo mapuche tienen una radicalidad muy grande, no solo por esa intención de recuperar esa identidad, sino porque los planteos que hace el pueblo mapuche son radicalmente opuestos a lo del sistema del capital. Y esto tiende a ocurrir en las luchas que están vinculadas a la defensa de la tierra, digamos, como sistema. Y pienso esto para agregar la importancia que está teniendo y que va a tener, me parece a mí, y que de nuevo para pensar desde dónde cuáles van a ser, digamos, llamémoslas las vanguardias realmente existentes. El movimiento feminista tiene ese rol también en el conjunto del territorio, en el conjunto del mundo. Hace unos días se recordaba que el movimiento feminista es el único que pudo organizar un paro internacional, que tiene una internacionalización que prácticamente no tienen otros movimientos reales. El movimiento obrero, digámoslo así, como conjunto no tiene esa capacidad a nivel global hoy. Está muy fragmentado. Aun cuando dentro del movimiento obrero hay miles y millones de mujeres participando. Pero como que parecen luchas separadas. Pero me parece que lo interesante también, de nuevo, es que la lucha del feminismo hoy, por el volumen que tiene, está adquiriendo en términos de radicalidad, de cantidad de mujeres involucradas, digamos, de debates que se están dando, de países, digamos, de la centralidad que está adquiriendo, implica, digamos, lo pone en el frente de esa lucha contra la reproducción del capital, porque también los planteos del feminismo de reconfigurar las relaciones patriarcales, de desarticularlas, de reconfigurar la relación entre lo que es trabajo, lo que se llama trabajo productivo y reproductivo, esos planteos dan vuelta, o sea, están de lleno enfrentados con la lógica del capital, que requiere la reproducción del patriarcado, que se ha montado sobre el patriarcado existente y lo ha transformado también, ha aportado a su transformación, pero para funcionalizarlo en función de profundizar esa acumulación. Y me parece entonces que justamente, siendo este movimiento uno de los que está con mayor volumen de actividad, mayor nivel de radicalidad en sus discursos, con mucha más claridad que el movimiento obrero tradicional en Argentina y en cualquier lado del mundo, pero en Argentina en particular, nosotros vemos lo que es el movimiento obrero organizado, los trabajadores, que son por lo menos los referentes de las organizaciones sindicales, todos varones. Ese movimiento tiene
una incapacidad de hacer planteos radicales que es tremenda, digamos, que la tenemos nosotros como laburantes también, ¿no? Nosotros y nosotras. Pero que tiene que ver con, bueno, con la con cómo está hoy ese tipo de luchas, ese tipo de formas organizativas del pueblo. Y me parece que en ese contexto, me parece que el movimiento feminista hoy tiene muchísimo más para aportar que la lucha del movimiento obrero. No porque el movimiento obrero no pueda aportar nada, digo, porque la organización sindical no puede aportar, sino porque la radicalidad al movimiento obrero la van a aportar las mujeres. La va a aportar la lucha feminista, me parece a mí. Con los planteos que hace. Es el movimiento, hoy por hoy, uno de los movimientos que puede, digamos, transformar el movimiento obrero, digamos, la lucha de clases, llamémosla, en el sistema histórico tradicional. Esa lucha la van a transformar las mujeres, hoy por la dinámica que está teniendo el movimiento, me parece. Aporta mucho más. Si dejamos el movimiento obrero tal cual está, con la dinámica que viene llevando, vamos a estar en esto que decía Horacio hoy. Es la lucha por un poquito más de salario, un poquito más vacaciones, menos vacaciones, cosas así. No hay radicalidad hoy en el movimiento obrero. Me parece que la radicalidad del movimiento obrero se la van a meter las mujeres que son parte del movimiento obrero, que son la mayor parte del movimiento obrero, tal vez no las dirigentes en las organizaciones sindicales, pero eso es parte de la transformación y la lucha que también están dando las compañeras. Por eso digo, como para darle la importancia que tiene, más allá de nuevo, la lucha de las mujeres hoy respecto a, más allá de la importancia específica vinculada al patriarcado. Me parece que tiene una irrelevancia mucho mayor que solamente esa, en relación a las luchas más generales contra el capitalismo. Y teniendo esto, con esta cuestión, digamos, que tiene que ver, me parece, por un lado con esta capacidad, con esa irrupción, pero tiene que ver con esto de poder hacer planteos vinculados a cómo pensar el mundo, que son radicales, que son radicalmente opuestos a la lógica del capital. Esta discusión que hemos dado, que yo, bueno, desde donde vengo y tratando de poder pensarlo en otra clave, digo, esta idea, digamos, de poder construir otras formas de saber, otros planteos respecto a cómo organizar la sociedad, desde esos lados es que están proviniendo, digamos, a veces los planteos más radicales. Esos saberes nuevos que necesitamos para transformar el mundo vienen de ahí, hoy por hoy, en función de la lógica de la lucha, digamos, del pueblo. De nuevo, por eso digo, que acá a veces es complejo decir, bueno, ¿dónde va a estar la fuente del, digamos, dónde están los movimientos que van a impulsar el cambio social? Tenemos que ser todos y todas, claramente. Pero hay momentos en la historia de los pueblos donde hay movimientos que son más radicales. En Argentina se hablaba muchísimo como central en la radicalidad del pueblo, de los piqueteros y las piqueteras a fines de los 90. Eran un movimiento muy dinámico y muy potente. Y hacía planteos muy radicales en ese momento, que hoy es más pequeño en términos relativos, a través de todas estas 2 décadas que han pasado, y tiene los planteos que se hacen desde ese movimiento, los movimientos territoriales urbanos, llamados piqueteros originalmente, hoy más bien territoriales en general, los planteos son menos radicales, me parece a mí. Están más integrados, digamos, a la lógica de la disputa con el Estado, desde una lógica de eso, más derechos, menos derechos, pero en el marco de lo que el Estado plantea. Hace 15 años se hablaba de la autonomía, se hablaba de la prefiguración como elementos centrales. Más allá de que se sigue hablando, dentro de los movimientos está menos presente ese tipo de debates sobre la construcción autónoma de los movimientos, en el conjunto, en la gran masa de los movimientos, sobre la construcción de autonomía en los territorios, sobre la construcción de relaciones prefigurativas anticapitalistas. Eso como que se ha corrido, y me parece que en los movimientos vinculados a los pueblos originarios y al movimiento de mujeres, eso está más presente hoy, claramente. Está mucho más presente. Los planteos que se hacen son prefigurativos en estos 2 grandes movimientos, porque plantean otra forma de organizar la sociedad. No es simplemente queremos estar incluidos en el sistema tal cual está. Queremos otra forma de relaciones, otra cosa. Y eso me parece que es interesante para pensar eso, digamos, para no esperar que el movimiento obrero se ilumine, porque si eso va a ocurrir, llamémoslo así, va a ocurrir por el proceso de luchas, no va a ocurrir por otra cosa. Y me parece que es interesante también para pensar esta relación que hay se habló también aquí, sobre la cuestión de, bueno, qué rol tienen las universidades, lo que llamamos la academia, en la producción de conocimiento y el vínculo con el pueblo, con las organizaciones. Y yo creo que es un rol que va en los 2 sentidos, pero que claramente los planteos más radicales provienen de los movimientos más radicales en cada momento histórico. Y el avance del feminismo
en términos de planteos teóricos, llamémoslo, planteos de concepciones de sociedad, y los planteos que hacen buena parte de los movimientos de los pueblos originarios, esa radicalidad empieza a impregnar también la academia. Pero justamente en ese sentido, no al revés, como un poco ya lo hemos conversado, pero tiene que ver con eso también. Hoy el movimiento obrero no le puede aportar, no puede aportar radicalidad teórica ni siquiera, por la situación en la que está atravesando en la realidad, ¿no? Porque no es un problema simplemente político, digo, es un problema político claramente, digo, pero por la realidad del movimiento obrero no puede aportar mucho en términos de radicalidad respecto en términos ni siquiera teóricos, no puede hacer aportes nuevos. Sí los puede hacer el movimiento feminista, sí los puede hacer, creo yo, el movimiento de los movimientos de los pueblos originarios. Por eso, y eso es lo que está empezando a ocurrir. Se nota muchísimo, digamos, en los últimos 15 años, digamos, el ingreso de todos estos debates que hemos estado dando aquí, acá, pero en muchos otros lugares, digo, no es casual, no es simplemente una moda, me parece a mí, que puede ser en algunos sectores, es mucho más que una moda, tiene que ver con eso, con debate que se da en los movimientos que después, bueno, empiezan a ir y venir. Digo, eso me parece también interesante para pensar esta cuestión. Y una cuestión que también creo que es importante en esta cuestión, que por ejemplo lo que está planteando el zapatismo, que a veces el zapatismo siempre en los últimos 30 años ha sido como un movimiento que siempre cada tanto tira una luz que nos alumbra, digamos, para decirlo así. Y ahora el zapatismo está planteando un debate con la academia, en sentido de han organizado encuentros con científicos, llamémoslo, con investigadores e investigadoras, para poner en discusión, juntarse con ellos y con ellas, y poner en intercambio más fluido, más organizado, pero más por propuesta del propio movimiento, no de los académicos que van simplemente, que esto ha ocurrido siempre, hacer ese debate, digamos, pero justamente el propio movimiento plantea la necesidad de esos encuentros de saberes, y de buscar una modalidad que, bueno, que es complejo, ya lo sabemos, pero que está. Pero ahí de nuevo, el planteo viene del propio zapatismo, digo, es interesante como idea, como situación, digamos, que se está visualizando desde ahí también. Bueno, no son los únicos, seguramente, claramente no, pero digo que me parece que por la visibilidad global que tiene el movimiento ese, me parece que es interesante para rescatar. Un elemento que me parece central es que tenemos que tener claro, y lo tenemos, pero digo, no vale, me parece que es importante acordarse siempre, es que la violencia del sistema existe como tal, digamos, el sistema es violento sobre nosotros y nosotras de diferentes maneras, y nuestra resistencia en todos los territorios, en todos los terrenos de lucha, va a ser enfrentada con violencia. Es enfrentada con violencia. Es un punto, digo, nada, parece una tontería, una verdad de perogrullo, como suele decirse, pero es un punto importante. Tenemos que saber que esto es así, que esto ocurre sistemáticamente cuando se hacen planteos, sobre todo cuando los planteos son radicales. Los planteos reformistas, llamémoslo, que se integran fácilmente al sistema, no tienen una respuesta tan violenta. Pero los planteos más radicales sí la tienen. Tanto de las instituciones del sistema, Estado, grandes empresas, etcétera, como en el caso del patriarcado, de los varones patriarcales, digamos, o digamos, de un sector de los varones que responden violentamente, mucho más violentamente que en otros contextos. De nuevo, para tener este elemento en consideración, saberlo, y que es un elemento a visualizar. La violencia esa no es gratuita, quiero decir, no es que viene porque sí, es un loquito que aparece y, bueno, en el caso de lo que pasó en Capital, cuando fue lo de el 8M, que fue frente a la catedral, que se hizo esa movida de las compañeras, y vino la policía y los metió presos. Esa respuesta no es una respuesta porque sí, es una respuesta que responde a la magnitud del movimiento feminista y del planteo y de la radicalidad del movimiento. No es simplemente porque eran un grupo de mujeres, fueron y quisieron pintar la catedral de Buenos Aires. Hay más que eso detrás. Es algo que se está empezando también a ver más, digamos, cuando los encuentros nacionales de mujeres, tiende a haber más violencia de parte de la policía, de parte del sector de la Iglesia Católica, que tiene que ver con eso, con la centralidad que el movimiento está adquiriendo. Pero es un elemento lo mismo pasa en los territorios de las comunidades originarias. Cuanto más radicalidad hay, tiende a haber, digamos, una respuesta, no necesariamente siempre le ocurre, pero hay una tendencia a una respuesta más violenta desde el Estado, del capital. Violenta en diferentes dimensiones, no necesariamente siempre la policía viniendo, digamos. Parece un tema a no
a no olvidar, a no dejar de lado. Y creo, bueno, y acá como para tratar de ir dándole un cierre a esta discusión, te planteo pensando en esta idea de, bueno, este es el capitalismo que se está construyendo. Yo lo tiro como un debate, digamos, no es algo que tenga totalmente clarificado, pero ves una idea, algunas ideas importantes. Y la disputa respecto a, bueno, las luchas de los movimientos respecto al vínculo con el Estado, que se ha planteado mucho y me parece importante. Y ahí la cuestión está, de nuevo, no podés negar la existencia del Estado, como no podés negar la existencia del capital. Digamos, me parece que es central tener claro eso, que vos en las disputas que das en todos los ámbitos, el capital y el Estado están, el patriarcado está, como formas de relaciones sociales. Y no te podés correr, no te podés escapar de eso, en ningún lado en el que estés, ni moviéndote del lugar, digamos, ni creando un espacio. La autonomía que tenemos que construir es una autonomía que podemos construir como organizaciones, como pueblo, pero es una autonomía que va a estar enfrentándose siempre a esas formas institucionales, a esas formas de las relaciones sociales. Inevitablemente, no lo podemos, digamos, no podemos evitar confrontar con el Estado cuando estamos luchando contra el capitalismo, cuando luchamos contra el patriarcado, contra el racismo y contra la colonialidad, contra el colonialismo. Es inevitable porque el Estado está ahí. Y es uno de los garantes, una forma de las relaciones sociales que nos dominan. Esto es central, me parece a mí, para pensar las formas de construcción de autonomía, las formas de la importancia de la construcción digamos, de prácticas prefigurativas, pero que de cualquier modo esas prácticas no nos ahorran el problema de destruir el Estado, de transformar el Estado destruyéndolo. Porque el Estado está acá. No vamos a poder, el Estado no va a desaparecer porque nosotros construyamos nuestras autonomías, que tenemos que construir. El Estado va a desaparecer, el capital va a desaparecer porque nosotros lo vamos a destruir en ese proceso, pero enfrentándolo. Me parece que es, de nuevo, no hay otra alternativa. Y el Estado y el capital y todo no van a quedarse mirando como nosotros avanzamos. De hecho ya lo sabemos, digo, pero me parece que es importante resaltar esto. Porque, qué sé yo, uno mira los ejemplos en todos lados, digamos. El zapatismo hizo lo que pudo para construir su autonomía, pero el Estado mexicano lo tiene rodeado. Y hasta ahí, y lo que han construido es muy limitado, además no es lo que quieren construir, pero sin destruir el Estado mexicano, el capitalismo en México y en el mundo, digamos, no va a avanzar mucho más. El proyecto del zapatismo no puede avanzar. Por eso el zapatismo también se plantea otras estrategias, se está planteando otras estrategias de ampliación. Pero pasa acá en los territorios, digamos, pues digo, los movimientos piqueteros en su momento hicieron planteos que tienen la limitación, digamos, las discusiones. Socialismo en un solo barrio. No existe el socialismo en un solo país tampoco, digamos, por eso digo, pero son luchas por la construcción de autonomía. La autonomía que es autogobierno, que es capacidad de autodefensa. Eso es autonomía. Capacidad de esto, digamos, de construir relaciones prefigurativas en el ámbito donde nosotros tenemos como organizaciones, como pueblo, capacidad de incidir. Pero esa construcción implica necesariamente la articulación de una fuerza social que pueda enfrentar a las fuerzas sociales dominantes. Que las enfrente, digo, materialmente. De nuevo, yo hoy me hice un comentario respecto a esta discusión sobre, bueno, nosotros acá nos juntamos y hacemos planteos respecto a formas diferentes de construir saberes, etcétera, etcétera. Y está perfecto, y es buenísimo, y es un espacio de autonomía nuestro. Claramente, de autogobierno, nos ponemos a debatir con nuestras propias formas cómo queremos pensar la producción de saberes, intercultural, con otras, entre distintos colectivos y colectivas, eso está. Pero si nosotros no enfrentamos a la institucionalidad de la universidad, por decir, esto va a quedar acá. Y no, digamos, es muy difícil que, digamos, inevitablemente eso en algún momento se va a dar, porque pasa lo que decía Graciela en algún punto. Vos, los quienes vivimos trabajando en la universidad, tenemos el límite que las instituciones nos produce a la hora de producir saberes desde ahí. Vos decías, claro, si no tenés beca, lo decías es más fácil. Claro, no, eso es más fácil, es otra situación. Pero inevitablemente quienes sí estamos en el espacio de la universidad necesitamos, para apuntalar este proceso que estamos abordando, avanzar sobre lo otro. Y eso inevitablemente implica, bueno, del otro lado va a haber una respuesta que va a ser más eficaz o menos eficaz en relación a nuestros objetivos en la medida en que nosotros nos podamos fortalecer. Y bueno,
esto de nuevo, y esta es también la centralidad, digamos, la lucha nos fortalece porque nos da claridad en términos de qué queremos construir. Y en esa lucha nos tenemos que juntar con otros y con otras, y esa claridad nos da más fortaleza para seguir organizándonos. De nuevo, es un movimiento que no tiene ni principio ni fin, pero que va y viene, digamos. Me parece que también es interesante rescatar esa... Nos movemos porque nos sentimos oprimidos, nos sentimos, digamos, nos genera dolor el mundo, como decía Horacio recién. Pero cuando nos movemos es cuando empezamos a decir, bueno, che, entonces el mundo tiene que ir para acá, para acá, para acá. Si no es como, si estamos estáticos, eso no nos permite cambiar nada. No nos permite ampliar el horizonte de posibilidades del cambio social que podemos querer construir. Me parece que por eso digo es importante esta idea, que me parece clave, digamos, que en la lucha es donde el cambio se acelera. Y de nuevo, digamos, todas las luchas son importantes, porque sin todas las luchas, si no luchamos todos juntos, articulados, no vamos a cambiar nada, pero hay algunas que tienen procesos más radicales. Y me parece importante reconocerlo y rastrearlos. Y esas luchas tienen que, digamos, tienen la capacidad, por eso, de derramar ese proceso en el resto de los procesos sociales de lucha. Eso me parece que es una cuestión interesante. Y para cerrar, digamos, de nuevo, para pensar la crisis actual del capitalismo, es una crisis civilizatoria, creo que no hay ninguna duda de eso. La pregunta que yo me hago, y que es una pregunta, digamos, no tengo la respuesta, es esta crisis civilizatoria, digamos, o nos va a terminar destruyendo pueblos, o nosotros tenemos que terminar con el sistema que produce la crisis. Si nosotros no logramos eso, nada, el capitalismo seguirá destruyendo. Pero yo, de nuevo, volviendo a lo de al planteo que digo, que no tiene que ver con contraponer, sino con poner un énfasis en el elemento subjetivo, colectivo de la lucha. Si en los 70, digamos, la lucha del pueblo fue la que forzó al sistema a transformarse, y bueno, nosotros no pudimos como pueblos construir otra cosa, bien. En esta etapa, el sistema lo vamos a destruir luchando, no se va a autodestruir. Digamos, no se va a agotar el mundo, nos vamos a agotar nosotros primero. La transformación del mundo requiere de nuestra acción concreta, pero aparte, digo, por lo menos me parece importante tener en cuenta que el sistema es muy flexible. Lo va a demostrar en muchos siglos. No tantos, pero muchos. Y nosotros tenemos que luchar permanentemente contra él, digamos. No se va a terminar el capitalismo por un agotamiento de su estructura organizativa, llamémoslo, de los recursos naturales. Me parece a mí que no. A lo sumo se acabará el mundo como lo conocemos, el mundo humano. Eso seguro. Ahí se acabará todo. Pero, digamos, si nosotros no luchamos, el capitalismo no se va a terminar. No se va a terminar el patriarcado tampoco, ni a otras relaciones opresivas que nos atraviesan. Así que bueno, digo, esto es un poco lo que pude reconstruir de estos 2 días de participación aquí, de los debates que se dieron y de lo que, bueno, pretendían ser algunos apuntes para pensar el desarrollo y los límites que tiene en la actualidad.